Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, a una nueva colección de juegos con temática retro y arcade. Y en esta colección vamos a encontrar juegos con una propuesta bastante simple, pero al final son los videojuegos que resultan ser más divertidos y adictivos. Y vamos a empezar con uno de ellos, es el Bomb Chicken, un juego retro de plataformas y puzzles donde nuestra protagonista es una gallina que ha obtenido la capacidad de poner bombas en vez de huevos y utilizará esta habilidad para superar los retos que continuamente le saldrán al paso. Habrá que utilizar mucho ingenio y también bastante habilidad para superar los desafíos que nos presentan cada fase, y el objetivo del juego es que nuestra gallina pueda escapar de la fábrica y así poder ser libre. Bomb Chicken dispone únicamente de una campaña principal donde podremos disfrutar de 29 niveles bastante divertidos, los cuales nos brindará unas 4 o 5 horas de duración aproximadamente, un juego bastante corto pero muy intenso. La curva de dificultad está muy bien diseñada y poco a poco iremos aprendiendo las mecánicas del juego y cada vez los desafíos serán más exigentes. Bomb Chicken también encontraremos niveles donde deberemos de enfrentarnos a jefes finales. La exploración está muy currada y alarga el ciclo de la vida del juego, y además seremos recompensados con nuevos puzzles cada vez más exigentes y con la posibilidad de conseguir más diamantes, que sirven como ofrenda al dios de los pollos, donde obtendremos una mejora de la barra de la salud. Gráficamente es bastante notable, su diseño artístico me ha gustado bastante, gracias a un estilo pixel art que llena de personalidad y carisma todo el universo que nos representa, y en definitiva a mí me ha gustado bastante, es un juego bastante recomendable, puedes pasar buenos ratos con él y mi nota va a ser un 8. Continuamos con Insanity's Blade, un arcade de plataformas 2D que se inspira en los juegos de 16 bits de los años 90. Me ha recordado bastante a juegos como Castlevania o Splatterhouse, pero con un toque más gore. El juego nos pone en la piel de Thorsten, un guerrero que emprenderá un viaje hacia el infierno para salvar a las almas de su mujer y de su hijo. De vez en cuando le ayudará un segundo personaje llamado Finn, que podrá ser controlado por un segundo jugador cuando queramos vivir la aventura acompañados. En Insanity's Blade, la jugabilidad es muy divertida, podremos reventar cuerpos, desmembrar enemigos y usar sus brazos como armas. Además podremos mejorar las habilidades a nuestro personaje. La duración del juego no es muy larga, unas 3 o 4 horas durante 16 niveles, y la dificultad no es tan exigente como otros títulos de su género. Es un juego muy directo y divertido. Gráficamente, como veis, tiene un estilo mucho más a un juego de Mega Drive, con un diseño sin complicaciones. En definitiva, es un juego muy asequible que nos enganchará hasta terminarlo sin frustrarnos. Mi nota va a ser un 8. Seguimos con Minit, una aventura en que la vida de nuestro protagonista solamente dura 60 segundos. Así es, esta es la propuesta tan original que nos ofrece Minit. Sin duda, la mecánica del juego me ha sorprendido bastante, donde nuestro personaje encuentra una espada maldita en una playa y es condenado a morir cada 60 segundos, reviviendo una y otra vez en su hogar. Una cuenta atrás en la esquina superior izquierda nos advierte en todo momento de cuánto tiempo nos queda. Y da igual lo que hagamos, que cuando llegue a 0 nuestro personaje morirá. Así que poco a poco tendremos que explorar los alrededores e intentar avanzar en algún sentido. Pero los objetos que conseguimos se mantienen a pesar de morir. Y es así como poco a poco iremos desbloqueando nuevos lugares para explorar.
Minit es un juego que engancha de verdad, una vez que lo empiezas lo quieres terminar, además está repleto de secretos, algunos bastante complicados de descubrir, y el único punto negativo es que es una aventura bastante corta, pero bueno, en definitiva es un juego muy recomendado, mi nota va a ser un 8,5, es un juego que te va a sorprender seguro. Seguimos con Dandara, una aventura en 2D de desarrollo no lineal del tipo Metroidvania. Dandara nos traslada a un mundo al borde del colapso, donde los ciudadanos que en el pasado eran espíritus libres, ahora están oprimidos y aislados. Pero no todo está perdido, Dandara, nuestra protagonista, tendrá la misión de liberarles. El juego tiene una jugabilidad bastante peculiar, ya que nos tendremos que mover a través de saltos y habrá que estar continuamente muy centrados, ya que cualquier paso en falso el juego nos castigará. Además, los decorados suelen estar poblados por adversarios y trampas. Dandara tiene un muy buen diseño de niveles, una notable ambientación y un nivel de dificultad bien medido. Si te gusta la propuesta y la jugabilidad, es un juego que te gustará mucho. En cambio, si no te gusta el modo que se desplaza la protagonista, quizás te parezca un juego bastante malo. En definitiva, Dandara es el típico juego que lo odias o lo amas, es un juego muy interesante si te gusta su propuesta y mi nota va a ser un 7,5. Continuamos con un juego retro de hockey realmente divertido, es el Super Blood Hockey, un juego deportivo con jugabilidad muy arcade y atractivos gráficos 2D pixelados que se inspiran en los clásicos arcades de 8 y de 16 bits. La sencillez de sus mecánicas y la violencia gratuita le convierten en un juego para echarse unas buenas risas. Super Blood Hockey nos recordará auténticas leyendas jugables como el Blade of Steel o el Hit the Ace, aquel juego original de Taito para arcades de principios de los 90. Con cierto aire cómico y donde los equipos se rebajaron solamente a 3 integrantes. Y por supuesto no podrá faltar las peleas y los mamporros entre jugadores, y además con un toque pixelado gore. El Super Blood Hockey tiene diferentes modos de juego, destaca el modo franquicia, donde puedes reclutar y gestionar tu propio equipo de una forma muy macabra, también tiene el modo arcade y también tiene un modo desafío que incluye el modo Mega Rumble, donde podremos jugar un 12 contra 12, o sea, es una auténtica locura. Sin duda es un juego muy divertido que podremos jugar hasta 4 jugadores en cooperativo local, tiene también diferentes dificultades y lo único que lo echo en falta es que tuviera un modo multijugador. En definitiva, me alegro que vuelvan a hacer juegos de deportes retros y si son tan divertidos como este, pues mejor, mi nota va a ser un 8.
Continuamos con Treasure Stack, un juego de puzzles con toques de acción. Es un juego que nos puede recordar a juegos como el Tetris o el Puyo Puyo, pero su sistema de juego es muy diferente a estos títulos, ya que se basa en unir cofres del mismo color que podremos abrirlos si los juntamos con una llave del mismo color. Esta mecánica parece simple, pero es bastante difícil de dominar, sobre todo cuando entran en juego los bloques neutros, que obstaculizarán nuestras estrategias. Podremos eliminar estos bloques mediante bombas o también si abre los cofres junto a ellos. Lo que más destaco del juego es que puedes jugar hasta 4 jugadores en multijugador, tanto local como en línea, y en mi opinión es un título dirigido sobre todo para jugar en multijugador, ya que el modo un jugador solamente nos servirá para practicar y también para desbloquear el contenido de personalización de personajes y ganchos. Y mi nota va a ser un 7, es un juego que necesitamos bastante habilidad si queremos dominarlo, y para los amantes de puzzles es un juego bastante recomendado por su sistema de juego que nos propone. Seguimos con un arcade de velocidad bastante vistoso, es el Xenon Racer, donde destaca su apartado gráfico y su sensación de velocidad muy bien lograda. También me recuerda mucho a la serie de Namco Ridge Racer. Jugablemente es un título totalmente arcade, donde la clave del éxito para ganar carreras será necesario dominar sobre todo el derrape. Esta técnica no es muy complicada de dominar, con unas cuantas vueltas de práctica ya podremos dominar esta técnica y gracias al derrape se irá rellenando una barra de turbo llamada RS que resulta fundamental para conseguir victorias. El Xenon Racer utiliza el Unreal Engine con bastante solvencia y ha permitido a los desarrolladores recrear escenarios bastante espectaculares y coches modelados con mucho gusto, pero lo más impactante es la sensación de velocidad que nos depara en cada carrera, sobre todo si jugamos mediante las vistas interiores. La CPU a veces me da la sensación de que hace trampas, a veces parece imposible adelantarlos y en otras ocasiones parece un paseo por las nubes. En definitiva, un juego arcade de conducción muy directo, con buenos gráficos, jugabilidad fácil de dominar y bastante entretenido. Mi nota es un 7,5. Danger. The vehicle is highly damaged. ERS's auxiliary batteries ready. Did it! Continuamos con una joyita que de momento solamente es para PC en Steam, es el Touhou Luna Nights, otro videojuego de acción y plataformas estilo Metroidvania, un título donde destaca sobre todo los combates dejando en segundo plano la exploración, y nuestra protagonista es Sakuya, una joven que puede lanzar cuchillos a diestro y siniestro y además tiene la capacidad de ralentizar o incluso detener el tiempo para liquidar con mayor seguridad a sus rivales. No penséis que esto es coser y cantar, aunque la mayoría de enemigos y el propio escenario quedarán paralizados durante unos segundos, hay otros que reaccionarán de forma muy dispar, obligándonos a adoptar nuevas estrategias de combate, y son estos uno de los mejores momentos de Touhou Luna Nights.
También destaco su gran apartado visual, donde sorprende la fluidez de las animaciones y los movimientos acrobáticos de la protagonista. El Touhou Luna Nights tiene una duración de 4 o 5 horas, un juego corto pero muy intenso. Mi opinión es que es un juego bastante recomendable y mi nota va a ser un 8. Continuamos con Zeroptian Invasion, que nos recordará a los matamarcianos arcades de los años 80, sin duda hace homenaje a arcades como Space Invaders, Galaga o Black Widow, entre otros, y como veis tiene una estética visual espectacular, parecido a arcades finales de los años 70 y principios de los años 80, con efectos gráficos como un filtro CRT, estética pixel art de un bit con colores y una gran variedad de enemigos y jefes memorables. Además, su banda sonora es impresionante, me ha gustado mucho. Estos juegos parecen sencillos, pero todo lo contrario, son juegos muy difíciles de dominar, necesitarás de muy buenos reflejos si quieres terminar las fases y sin duda son juegos sobre todo muy adictivos. Mi nota va a ser un 8, un juego para pasar buenos ratos. Y vamos a terminar con One Finger Death Punch 2, un juego con una propuesta simple, pero es un claro ejemplo de un juego muy divertido. Esta segunda parte continúa la senda ofrecida en su primera mitad, la primera entrega funcionó muy bien y su jugabilidad sigue siendo 2 botones, y eso será suficiente para quedarnos enganchados durante muchas horas en este juego. Además dispone de 1000 animaciones diferentes y podremos desbloquear unas 26 habilidades en total para convertir a nuestro personaje en una auténtica máquina del Kung Fu. Mi nota va a ser un 8,8, siempre me ha gustado este tipo de juegos y os voy a dejar como siempre con un pequeño gameplay. Yo por mi parte me despido y hasta un próximo vídeo. ¡Hasta luego!